Bueno, todavía nosotros no estamos en la temática del año, todavía estoy libre, ya es el próximo domingo, iniciamos nuestro tema, ahora todavía estamos libres. Vamos a ubicarnos en el Salmo 143. Salmo 143. Sí lo tenemos ahí, ¿cierto, muchachos? Ok. Dicen que es una oración de David. Algo que tienen los salmos, la poesía, pues, diferente a la narrativa. La narrativa no nos deja ver los estados anímicos de los personajes. La poesía sí. La poesía, por eso es que nosotros nos identificamos mucho con los salmos, porque ahí nos encontramos nosotros también, las luchas, se siente uno abandonado, que Dios no lo escucha, siente que está solo, que lo persiguen, y esos estados de ánimo se pueden ver en los salmos, que en la narrativa no se dejan ver, por eso están allí, ¿no? Esta es una oración del rey. Yo voy a leerla toda, pero nada más me voy a centrar en el versículo 10, que ha sido un versículo que siempre me ha ayudado mucho, ¿no? Vamos a leer, dice: Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Qué tremendo, ¿no? Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me edificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de la angustia, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Es la oración de un hombre que se siente en un momento complicado. Este salmo es una oración de súplica de David. Se siente desoído de Dios, que Dios no lo escucha. Se siente perseguido y amenazado de muerte por sus enemigos. Y sobre todo, se siente que ha perdido el camino. Suena interesante que personas
como David, que han sido reconocidos en la Escritura como personajes de Dios. La Biblia dice, habla de David, que era un hombre según el corazón de Dios. Suena extraño que personas como estas lleguen a estos estados, que se sientan de esta manera. Eso es extraño. Y no sé cuántos de ustedes alguna vez se han sentido de esta manera. Ahora, si somos buenos observadores, podemos notar que desde el huerto, nosotros los humanos siempre hemos tendido a dañar con el tiempo lo que felizmente iniciamos con Dios. Increíble. Pero todos los que estamos aquí sentados y la humanidad entera, la tendencia es a dañar con el tiempo lo que felizmente iniciamos con Dios. Así lo hizo Adán en el huerto. Nos vamos olvidando de él o empezamos a tomar decisiones. Yo me acuerdo cuando yo inicié y me da tristeza a veces en los momentos que me he metido. Yo mismo tratando de dañar lo que Dios empezó conmigo también. Y he visto que muchos han terminado mal. Y eso es una cosa que podemos observar. En este salmo, donde David suplica por misericordia y dirección divina, aparece un dato importante. Aparece la voluntad de Dios como refugio para él. Interesante. En el versículo, coloquemos el 9 y el 10 para que se den cuenta. Dice, líbrame de mis enemigos, Jehová, en ti me refugio. Y ahí viene el 10 inmediatamente. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. El salmista sabe que el lugar más seguro para el ser humano es la voluntad de Dios. Ese es el lugar más seguro para nosotros. Y ahí aparece la voluntad de Dios como un lugar de refugio para él. En tiempos de angustias, en tiempos de arrepentimiento, en tiempos de incertidumbre, en tiempos donde hemos sentido que hemos errado el camino con decisiones equivocadas, en tiempos en que hemos perdido el camino, no hay nada más anhelado que la voluntad de Dios, que el volver a hacer su voluntad. Así lo sintió el salmista en su momento, por eso suplicó a Dios que le enseñara a hacer su voluntad. Es increíble, un hombre ya que ha pasado el tiempo, vuelva a pedir, enséñame a hacer tu voluntad. Y ninguno de nosotros aquí, empezando por mí, a pesar de mi edad y de mi recorrido y conocimiento, también hay momentos en que hay que bajar la cabeza y reconocer que solo no podemos andar, que tercamente hemos tratado de hacer las cosas apartados de Él. Y el mismo Jesús lo dijo, apartados de mí nada podéis hacer. Por eso el salmista aquí clama, un hombre tan viejo ya, tan veterano, dice, enséñame a hacer tu voluntad. Qué belleza, ¿no? Aquí toma la actitud de un niño. La idea en el hebreo es cuando el padre toma al niño de la mano y lo conduce, lo lleva. Entonces, así se sintió el salmista en su momento. Suplicó a Dios que le enseñara. Aquí el salmista deja su actitud de autosuficiencia y asume una actitud quebrantada de aprender nuevamente
andar con Dios. Vamos a ver aquí algo que yo he llamado un binomio interesante. Este texto del Salmo, del capítulo 143, versículo 10, lo tenemos que analogar con otro texto de otro salmo. Y es que está en el Salmo 32, y ahí lo metemos en contexto. En el Salmo 32, versículos 8 y 9. ¿Por qué? Porque los salmos de David, sin duda, están en el contexto de cuando él cometió la falta tan grande de haberse acostado con Betsabé y matar a Urías. Y entonces este Salmo 32 es uno de esos salmos penitenciales donde David, después de haber cometido una falta, no la confesó y demoró más de un año. Y este salmo habla de ese silencio. Dice: mientras callé se envejecieron mis huesos todo el día, y sobre mí se agravó tu mano. Y se volvió mi vigor en sequedades de verano. Y dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y Él perdonó la maldad de mi pecado. Y este salmo sigue allí. Ahí le recé los versículos 4 y 5. Pero este es el mismo salmo. Y entonces él empieza a reflexionar y dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Interesante. Oiga eso. David sabía que Dios era su pastor, que le podía guiar. Y Dios mismo había dicho: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Qué belleza, ¿no? Y qué bueno es caminar por el entendimiento. Pero la mayoría de nosotros, si no todos, a veces no caminamos por el entendimiento. Si no, mire lo que hacemos. Nos hay como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Oiga eso. La metáfora dice: ustedes a veces no quieren caminar por el entendimiento, sino que hacen de caballo y de mulo y tiran por donde ustedes quieren. Dice que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Yo casi no sé de eso, yo no sé cuál es el cabestro y cuál es el freno. El freno es el que va aquí y el cabestro es el que va acá. Eso. ¿Y cuántos de ustedes han visto que un caballo lo dominan con el freno y el cabestro, ¿no? Y el salmista toma la metáfora y dice: tienen que a veces, ustedes hay que ponerles a veces el cabestro y ponerles el freno para ponerlos otra vez en el camino. Dice: porque si no, no se acercan a ti. Yo quiero decirle en esta mañana a usted: el freno y el cabestro es el amor de Dios. Aunque duela a veces, pero es puro amor de Dios. Porque te quiere hacer volver al camino. Si no lo haces por el entendimiento, lo vas a hacer por el camino más difícil, que a veces duele, pero vas a venir. Entonces, yo siempre he encontrado en estos dos textos, y forman un binomio interesante, un Dios que nos quiere guiar. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y una persona que anhela que Dios le guíe. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Esas dos cosas, con esas dos cosas, usted puede ir tranquilo en su vida. Dios guiándole y usted con el deseo de que Dios lo guíe. ¿Pueden decir amén?
Ese es el binomio más bonito que hay ahí en las Escrituras. Yo le colocaba acá. No es el binomio de oro, ¿oyeron? El tema de la voluntad de Dios siempre ha sido de interés en los miembros de la comunidad cristiana. Es interesante que ha desbordado muchas opiniones que a veces han causado confusión y malas decisiones. Díganme si todos ustedes que están aquí sentados no les gustaría conocer la voluntad de Dios para ustedes. Cierto, siempre ha sido un tema de interés para nosotros. Pero yo he buscado en la Biblia y el tema no es conocer la voluntad de Dios. Porque en la Biblia a nadie, ni al Señor Jesucristo, se le dieron detalles de lo que iba a pasar mañana. Ni al Señor Jesucristo. Una cosa increíble, como ser humano, ¿no? Jesús le preguntaron cosas y él no las sabía. ¿Qué iba a pasar? Le preguntaron un día, ¿cuál es el día de tu venida? Y dice, no sé. Les voy a decir algo aquí. Yo sé que estamos grabando y lo van a publicar. El Señor Jesucristo, en la voluntad de Dios, Él salía al día a día. Y en el día su Padre le mostraba lo que iba a hacer. La agenda de Él era lo que estaba en la Escritura. Ahora les voy a decir una cosita, pero no se vayan a espantar. Yo estoy convencido totalmente. A un predicador ahí en las redes le preguntaron que si Cristo sabía que iba a resucitar. Y él es un teólogo respetable. Y él dijo, sí. Yo digo, respondió muy rápido. Respondió muy rápido. Porque si uno ve a Jesús, Jesús no nos toma ventaja en nada. Él era tan humano como nosotros. Porque si Jesús dice, no, yo voy, muero y regreso otra vez, vaya y venga, yo también. Vaya y venga. No. Si usted lee bien las Escrituras, Jesús conocía la voluntad revelada en las Escrituras. Lo que se decía de Él en las Escrituras. La Escritura decía que Él iba a resucitar y Él se fue con esa convicción de que iba a resucitar. Convencido. Pero no era porque ya era que Él lo sabía anticipadamente. Fíjese que Él está en la cruz y dice, Padre, ¿en tus manos qué? ¿En tus manos qué? Y esa es la confianza más grande que un ser humano pueda tener. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y en Juan dice, y si yo fuere levantado, volveré con ustedes otra vez. Y si yo fuere levantado. Y el Salmo 16, que es un salmo mesiánico, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Él se fue con esa esperanza. Y San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 3, dice que Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Jesús se fue conforme a las Escrituras. Igual que usted y yo. ¿Cuántos de ustedes creen que van a resucitar? ¿Cuántos de ustedes creen que van a resucitar? Igualito se fue Él, con la misma esperanza. Porque no nos cogió ventaja en nada. Porque si nos cogía ventaja en algo no nos podía redimir. Igualito a nosotros, hermanos. Y a mí eso me contenta. Y lo mismo, Jesús era en la voluntad de Dios. Él no sabía todo. Él también. Los discípulos tampoco. Los discípulos sabían con Él y no sabían qué iba a pasar en el día.
¿Cómo lo descubrían? Caminando con Él. Era que descubrían lo que pasaba en el día. Pero Él no les anticipaba nada. A medida que caminaban con Él, conocían la voluntad de Dios. Y fíjense que Mateo, que es el que más utiliza el método per se, es un método hebreo. El método per se es lo que nosotros llamamos la Biblia probancia. Y esto ocurrió para que se cumpliese la Escritura. Mateo es el que más lo utiliza. Y Jesús vino aquí para que se cumpliese la Escritura. Y Jesús esto para que se cumpliera la Escritura. ¿Sí lo han leído, no? O sea que la agenda de Cristo se ponía en evidencia a medida que caminaba el día a día con su Padre. Y así conocía la voluntad. Observen, volvamos al versículo 3. No vaya a creer que es el diablo, es la televisión. Acá, el versículo 10. ¿Qué es lo que dice el salmista? Enséñame. ¿A qué? A hacer tu voluntad. No a conocerla. Enséñame a qué? A hacer tu voluntad. Y nosotros estamos más interesados en conocerla. Por eso es que atinamos mal. Y la manera más sencilla que Jesús nos enseña de hacer la voluntad de Dios, buscamos en el Salmo 40. Este salmo es mesiánico. ¿Cuándo decimos que un salmo es mesiánico? Cuando están las huellas de Cristo en él, ¿no? Las huellas de Jesús, porque Jesús también se revela en la poesía. Dice versículo 6. Versículo 6 dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Oiga eso. Está hablando Jesús. ¿Por qué sabemos que está hablando Jesús? Usted puede buscar en Hebreos 10:5 y ahí está. El autor del Nuevo Testamento lo cita este salmo. ¿Dónde está hablando Jesús? Vamos a colocar Hebreos para que no nos... Y volvemos después al salmo otra vez. Hebreos 10, versículo 5. Por lo cual entrando en el mundo, dice, oiga, entrando en el mundo de nosotros, todavía estaba en su pleroma. En el salmo está en el pleroma. Ahora les voy a mostrar cómo está la familia divina hablando acerca de su venida. Ya aquí el autor está hablando ya del presente. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no existe, mas me preparaste cuerpo. Claro, porque para venir a este mundo tiene que venir en un cuerpo humano. Y a él le prepararon cuerpo en el vientre de María. Cristo es preexistente antes de María. ¿Cierto que así es? ¿Cuántos creen que Cristo es preexistente? Amén. Si usted no cree eso, usted es testigo de Jehová. Cristo es preexistente. Dice, y entrando en el mundo, porque para entrar en este mundo se tiene que entrar por la matriz de una mujer. Para entrar en este mundo. Este es el mundo diferente al de él. Este es el mundo del espacio y el tiempo. Él estaba fuera en el pleroma. Cristo es Dios. Y dice, y entrando en el mundo, dice, me preparaste cuerpo. ¿Qué sigue diciendo? Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Volvamos al Salmo otra vez. El autor del Nuevo Testamento cita textualmente el Salmo. Mire, dice, Salmo 40, versículo 6 otra vez. Él lo cita, dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. ¡Qué belleza! ¿Ustedes saben lo que significa eso? Has abierto mis oídos. Cuando Moisés legisló sobre la esclavitud, hizo lo siguiente. Miren esto. Si yo tenía una deuda con Henry, tengo una deuda contigo, no te la podía pagar. Entonces yo le decía, Henry, ¿me puedo ir a tu casa con mi familia para servirte como siervos? Henry decía, sí. Yo me iba.
Y llegado el año de la remisión, el 7º año, Henry me había tratado tan bien que yo no me quería ir de la casa. Porque incluso habían esclavos que vivían mejor que los pobres, que no eran esclavos en ese tiempo. Sí. Entonces yo le decía, Henry, yo me quiero quedar contigo y mi familia para siempre como esclavo tuyo, como siervo tuyo. ¿Qué decía Henry? ¿Te quieres quedar conmigo? Venga acá, llamaba a los testigos, me llevaban sobre un dintel de la puerta y con una lesna me abrían el oído y me ponían un arete. Y a mí me identificaban como siervo por amor. Cristo aquí toma esto. Has abierto mis oídos. Ustedes leen en Filipenses capítulo 2, donde dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que ofrece, sino que se despoja a sí mismo, tomando la forma de ¿qué? De siervo. Lo primero que toma Cristo es la forma de siervo, siervo de su Padre. Dice, y tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, si tú semejante a nosotros, es Cristo quien toma la forma de siervo. Se le abre el oído. Holocausto y expiación no has demandado. Oiga lo que dice. Vamos a llegar donde quiero llegar. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. La Trinidad hablando. ¿Quién de la Trinidad fue el que vino? El Hijo. No vino ni el Espíritu Santo, ni vino el Padre. ¿Quién vino? El Hijo. Porque la muerte de un hijo es lo que más duele. Usted se le puede morir el marido y después volverse a casar. Usted le puede morir la mujer y después se vuelve a casar otra vez. Pero cuando se muere un hijo, eso sí duele. Entonces en la Trinidad pusieron a morir al Hijo porque querían experimentar el dolor en lo más intenso. Mire lo que dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está, ¿qué? En medio de mi corazón. ¿Por qué le agrada a Jesús hacer la voluntad del Padre? Porque la ley está en medio de ¿qué? De su corazón. Es la escritura. La escritura es donde está revelada la voluntad de Dios para nosotros. Y les quiero decir en esta mañana a ustedes, a mí a veces me llama la atención de que, sí, yo sé que Dios tiene planes con todos nosotros, pero Dios tiene unos planes generales con todos nosotros. Yo no pienso que Dios de pronto tiene un plancito para cada uno de nosotros. Yo pienso que hay un plan general de Dios con nosotros los seres humanos. Y ese plan está revelado en las Escrituras. Allí nos dice el Señor. Lo que pasa es que nosotros, como venimos de una sociedad que consulta mucho la cartomancia y el tarot y la lectura de la mano y el horóscopo, cuando llegamos acá a la iglesia creemos que también Dios tiene una cartomancia para mí a través de la Biblia. Y a veces no tenemos el horóscopo, sino la Biblia. Voy a ver qué me sale hoy. Ese es el horóscopo de nosotros de hoy. ¿Cierto? Y no es así. Dios tiene unas directrices generales y Dios tiene una voluntad, pero revelada en la palabra, revelada en las Escrituras. Entonces, yo creo que Jesús nos enseña que la voluntad de Dios es un resultado de que la palabra more en nosotros, la Escritura. Y miren este texto. Yo creo que aquí en Josué 1:8. ¿A cuántos quiere que les vaya bien este año? ¿A cuántos quiere que les vaya bien? Hombre, digan amén. En Josué dice, nunca se apartará de tu boca, ¿qué cosa? Este libro de la ley, sino que ¿qué? De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿qué? Harás prosperar tu camino y todo, ¿qué? Te saldrá bien. Bueno, ahí está.
es la palabra, Dios ha revelado su palabra. El Salmo 1, a ver, pongamos el Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón, a ver, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Ahí está. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley que medita de día y de noche. Será, miren la metáfora esta, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Mis hermanos, yo creo que la Escritura es muy clara con nuestra vida. Y para este año yo les doy un consejo. Vamos a hacer la oración del Salmo 143, versículo 10. Quiero que lo volvamos otra vez allí. Digámosle al Señor esto. Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu, ¿qué? Me guíe a tierra de rectitud. ¿Cuántos quieren hacer esa oración? Vamos a hacerlo este año. Y yo sé que Dios está dispuesto a guiarnos. Yo sé que algunos de nosotros de pronto nos hemos tropezado en el camino, pero el Señor no está aquí para condenar a nadie. Vamos a rectificar cosas y anhelemos nuevamente, como el salmista. Jesús era alguien que todos los días en su caminar salía a hacer la voluntad de su Padre, y también era guiado por el Espíritu Santo. Entonces son dos elementos importantes que nosotros este año debemos tomar en cuenta: la palabra y la dirección del Espíritu Santo. ¿Sabe que yo oro por ustedes todos los días? Y le digo, Señor, fortalece a la iglesia en el hombre interior con tu Espíritu Santo, para que ellos comprueben cuál es la longanimidad, la altura, la profundidad del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que el Señor les guíe con su Espíritu. Y ustedes también se puedan guiar por la palabra. Y termino con el consejo del apóstol Pablo en Romanos 12, versículo 2. Dice Romanos 2, 12, sí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que está diciendo Pablo aquí, no se conformen al secularismo de este tiempo. ¿Oyeron? Ustedes saben lo que es el secularismo, ¿no? Los antivalores que están allá afuera. Cómo la gente piensa, que piensa diferente a lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no se conformen, no se amolden, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, por la Escritura, para que comprobéis, oiga eso, cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y ¿qué? Y perfecta para nosotros. Aunque a veces no la comprendamos, pero la voluntad de Dios siempre va a ser agradable y perfecta para nosotros en este tiempo. Entonces, yo les animo para que este año que estamos empezando, nosotros tomemos la oración del salmista y sigamos el ejemplo de Jesús. Hubo un momento en que Jesús estaba en el huerto y ahí de rodillas le dijo al Padre, Padre, sudando gotas de sangre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Fue un momento difícil, porque a veces hacer la voluntad de Dios cuesta. Pero ¿saben una cosa? A la postre, la muerte no triunfó sobre él. Triunfó la voluntad del Padre sobre él. Cristo resucitó al tercer día. Y no importa hasta dónde a veces por hacer la voluntad de Dios nos toque. Pero estoy seguro que la respuesta final la tiene mi Señor con ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Y en esa voluntad ustedes no se van a perder. Yo los invito a que hagan esa oración. Volvamos al Salmo 43 y terminamos. Versículo 10. Póngase de pie. No me iba a ir sin recordarles. No se pongan a loquear tanto por conocer la voluntad de Dios. Lean las Escrituras porque ahí aprenden a hacer la voluntad de Dios. Porque si no están como la gente de allá afuera, tratando de echarse la suerte. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para mí? No, camine con Dios. Y ahí va descubriendo así como Jesús. Vamos a ver cuántos se saben este coro. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi Dios. Mis hermanos, repitamos la oración todos. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. El lugar más seguro para usted es la voluntad de Dios. Ahí no le va a pasar nada. Refúgiense allí. Dile, Señor, yo me quiero refugiar en tu voluntad. Ponga la mano sobre su hermano que está a su lado.